Bueno, muy buenos días. Por favor, me confirman si me están escuchando. Buenos días, sí, señor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos Sí, días, señor. profe. Buenos días, profe. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en una clase más de estadística aplicada del programa de contaduría pública, la UPTC seccional Sogamoso, grupo 1. Bueno, por acá, espérenme, aceptamos aquí invitación. Bueno, como siempre, pues arrancamos con el tema de la información general del grupo. De recordarles pues que hasta hoy hay plazo de presentar el taller número 2. Van hasta ahora 20 estudiantes que han diligenciado el taller, pero pues recuerden que de todas formas no es obligatorio, ¿no? Para las personas que lo quieran presentar, pero recordarles pues que ya mañana no se permite diligenciamiento de ese taller, ¿listo? Solo hasta hoy tienen plazo de diligenciarlo, de llenarlo. Esa es como la primera partecita. Pues decirles también que la página y Facebook están actualizadas, tienen los videos, tienen todo hasta lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué hace falta? Pues hace falta 2 archivos que espero terminar el día de hoy para poderlos subir, que sería el de la presentación que tuvimos la clase pasada y esta clase que vamos a tener, y el archivo de Excel, que es como para que les sirva a ustedes de base, pues para lo que trabajamos aquí en clase, y pues para que lo vayan comparando con el que ustedes obviamente están haciendo en su casita, ¿no? Esa es como la intención del día de hoy, pues para que trabajemos. Como segunda medida, ya vamos a trabajar el tema de la asignación, pues ojalá estuvieran todos el día de hoy, pero pues, ¿cuál es la idea? La idea es que el día de hoy, al final de la clase, vamos a asignarlo o vamos a establecer el tema para las exposiciones, ¿de acuerdo? Porque ya las próximas clases, la idea es que ojalá de hoy en 8 días ya arranquemos con el tema de las exposiciones, para que ustedes pues arranquemos con la primera nota y después de que terminemos las exposiciones hacemos el primer parcial, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer con respecto a esta parte. Digamos, la idea, ¿cuál es? La idea es que antes de terminar el curso, no recuerdo ahorita hasta qué fecha vamos en diciembre. Creo que hasta el 21, profe. Hasta el 21, profe. ¿Hasta el 21 de diciembre vamos? Sí, señor. Porque estamos en Pues, cuarta semana. Pues, de profe, clase. yo creo que es hasta el 18 porque igual Quedan 3 19, semanas. 20, sábado y domingo. Y el Entonces, 21 sería un lunes. Yo hasta donde vamos hasta el 18, hasta semana 7, profe. Sí, profe. esta es la semana El cuarta, la semana quinta es del 34, la semana sexta es del 7 al 11 y la séptima es del 14 al 18. Correcto, profe. Al Hasta ahí 18, vamos. entonces iríamos hasta el 18. Entonces póngale cuidado muy bien a las fechas, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar tema, prácticamente hoy acabamos, hoy el jueves terminamos prácticamente el tema que va a ir en el primer parcial. ¿Listo? Hasta el jueves iríamos con el tema del primer parcial. Y lo que es el primero, que es el martes, y el jueves de la otra semana, estaríamos hablando de que el primero arrancamos exposiciones, son 30 aproximadamente, vamos a hacer grupos de 3 personas, yo creería, grupos de 3 personas, son 10 temas de exposición. Yo creo que con grupos de 3 personas allá ustedes miran, la idea es que al terminar la clase les voy a pedir el favor de que pues ustedes son los que más se conocen y todo, pues que entre ustedes cuadren y me van enviando por WhatsApp los nombres completos, ¿cierto? Y el grupo, y a medida que me los van enviando yo le voy asignando tema de exposición, ¿de acuerdo? Yo quiero establecer algo para lo del tema de las exposiciones, ya que arrancamos con ese tema para los que están acá. El tema de las exposiciones, pues yo tengo un formatico para evaluar las exposiciones. Yo siempre lo hacía en la universidad, pues obviamente ustedes tenían, se calificaba todo, desde la presentación personal hasta la dinámica que ustedes tengan con las diapositivas, lo interactivo, no solo es copiar de internet, sino también pilas que cuando yo les voy a poner un tema, ustedes tienen que hacerme un ejemplo, un ejercicio,
o nos tienen que hacer un ejercicio donde nos expongan cómo es que se emplea cada una de las gráficas. Tienen que buscar herramientas didácticas, más aún que hoy estamos en la virtualidad. Entonces, antes, por ejemplo, se hacían actividades en clase. Yo, por ejemplo, cuando estaba en lo presencial, digamos que se hacían algunas actividades internas donde, por ejemplo, pues unas dinámicas donde cada grupo con dinámicas nos explicaba de qué consistía su exposición y lo hacían muy, muy interesante y muy chévere. El curso del semestre pasado también me hizo algunas cosas muy interesantes, muy buenas, en las cuales precisamente ellos lo que hacían era, pues ya como no se podía hacer dinámicas presenciales, hacía dinámicas virtuales, en las cuales, por ejemplo, pues buscaban alguna página interactiva, hacían preguntas curiosas sobre su exposición o buscaban alguna herramienta tecnológica para que nos ayudara para graficar ese tipo de gráfico. Bueno, hay muchas herramientas que se utilizaban para ese tema. Recuerden que vamos a tener aproximadamente solo 3 clases para las exposiciones, o sea que yo estoy haciendo cuentas de que más o menos deben pasar entre 3 y 4 grupos por clase, ¿de acuerdo? O sea que máximo van a tener un promedio de 20 minutos, ¿cierto? De 20, 25 minutos por máximo para poder exponer, ¿cierto? Hacer la exposición, hacer la dinámica, la ronda de preguntas y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo voy a calificar aspectos que ya no se pueden calificar como el del tema de la presentación personal igual? Pues el tema de la exposición es que cuando ustedes vayan a exponer, los expositores deben tener su cámara abierta, deben estar pues obviamente acorde al espacio para la presentación, y voy a ir calificando también la participación de los estudiantes que están dentro de la clase. Yo hago preguntas si veo que de pronto no se está prestando la suficiente atención o de pronto se está haciendo alguna otra cosa. A mí de pronto se me da y están exponiendo y yo de pronto le digo no sé, a Daisy Fernanda, le digo, Daisy, cuéntame sobre tal cosa. Si no me contesta, Daisy, si no me contesta lo que yo le estoy preguntando, entonces, ¿qué pasa? Que al grupo de ella se le baja la nota. No a ella, al grupo de ella. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, bueno, si ahí están exponiendo en el momento y yo le digo a Andrés Felipe, cuéntame sobre la gráfica, lo que acabaron de decir los compañeros, tal cosa. Y Andrés Felipe, pues, no sé, de pronto se encontraba distraído en ese momento y no me contestó. No se preocupe, le bajo a todo el grupo, no solo a él. ¿Listo? Al grupo al que él pertenece, para que, pues, guardemos Profe, más respeto con ese tema. Señora. pero así tiene que contestar él o puede contestar cualquiera del grupo. No, tiene que contestar él. Lo que pasa es que si no contesta, pues sacrifica a todo el grupo. Eso es un trabajo en grupo. Cuando alguien se enferma, pues se enferman todos. ¿De acuerdo? Entonces tienen que en ese caso estar muy puntuales. Ahora, ¿quiénes arrancarían el primero? El primero, que es de hoy en 8 días. Arrancaría al azar. Entonces yo aquí cojo un método de selección y de los 10 grupos cojo uno al azar. O sea que no hay uno que diga, ay, ya arrancamos nosotros, no. O sea que para el primero todos los grupos deben estar listos. ¿Sí? Porque ustedes son tan de buenas que les toca de primeras. ¿Listo? Pero eso no significa que a los otros que les toque después les va a ir mejor. ¿Por qué? Porque significa que si yo les corregí algo a los del primer grupo, para la segunda clase, a los de la primera clase, yo les corregí algo. Si yo veo los mismos defectos en la segunda clase, eso implica que les voy a bajar más. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que es un parcial, pero pues lo van a hacer en forma de exposición. Entonces, ahí en ese tema ustedes van a indagar, van a hacer investigación y van a trabajar. Yo igual voy a estar abierto a cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con respecto a las exposiciones previamente a la exposición. No es que me resulten en clase, profe, pero aquí tal cosa. Está exponiendo y, profe, ¿qué significa esto? No. O sea, yo no acepto que me digan, profe, es que lo que pasa es que no lo encontramos. Sí, pero ¿por qué no me preguntaron antes de la exposición? O sea, me preguntan en la exposición, no vale. O sea, yo en la exposición soy un participante más que voy a estar haciendo preguntas y demás para ese tema. ¿Listo? Eso es como para que quede claro antes de que arranquemos el tema de la exposición. ¿Alguna otra duda con el tema de la exposición? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo, muy bien, vale, vale. Entonces, Profe, yo, señora, señor. bueno, eh,
tenemos que Dime, Jessica. tenemos que seguir. No te estoy entendiendo, se está entrecortando. No, Jessica, no te estoy escuchando. Por el chat. Sí, porfa, escríbelo, porque no se hablas y se entrecorta. Yo no sé si seré yo, todos lo están escuchando así. No, profe, a todos se nos entrecorta. Sí. Entonces debe ser esto. Mi pregunta era sobre los temas. ¿Su merced solo da los temas y cada grupo escoge o...? No. Yo le voy dando al tema que me van enviando, a la persona, grupo que me van enviando, tema que les voy poniendo. Ah, listo, profe. Igual no se preocupen, vamos, recuerden que los temas de exposición son todo lo que tiene que ver con gráficos, ¿cierto? O sea, tablas de, gráfico de barras, gráfico circular, todo lo que es, exactamente, todo lo que son diagramas o estadísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, polígono de frecuencias, box plot, series de tiempo, bueno, hay una cantidad de gráficos, pictogramas, bueno, ese tipo de gráficos a medida de que me van enviando el grupo, entonces yo le voy colocando grupo 1, exposición tal, o tema tal, grupo 2, tema tal, grupo 3, tema tal, pero eso no significa que arranca el grupo 1, ¿no? Pilas, eso no significa que arranca el grupo 1, puede que en la primera clase arranque el grupo 8 o el grupo 9, ¿sí? O sea, eso no significa pues que ese es el orden de arrancada. A ver, me dice Jessica acá, ¿debemos seguir el formato de las diapositivas de la UPTC o puede ser libre? Sí, es mejor el de la UPTC, es, digamos que por, ¿cómo les digo yo? Pues por institucionalidad es mejor ese formatico, se ve bien elegante, bien chévere, entonces todos podemos seguir el mismo formato. La dinámica que usted en la exposición es la que va a marcar la diferencia, ¿sí? No tanto las diapositivas, sino lo que usted vaya haciendo en la clase, que ustedes investiguen muy bien, hay muchas herramientas en internet, aparte de eso, pues hay estrategias para poder explicar, hay ejercicios, cantidad de ejercicios para cada uno de los diagramas, entonces eso ya va a depender de su trabajo de indagación e investigación. ¿Listo? ¿Qué más sería? Bueno, no más. ¿Alguna otra cosita antes de arrancar? No, bueno, listo. Entonces continuemos acá. Están viendo mi presentación ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Habíamos visto todo lo que era tablas de frecuencia y habíamos construido las tablas de frecuencia. Estábamos trabajando en base a este ejercicio, ¿cierto? Que hablaba sobre la hipertensión que tenían de una muestra de 30 hombres entre edades de los 30 y los 40 años y lo que se estaba midiendo era la presión diastólica, ¿no? Entonces la variable era la presión diastólica. Listo. Ya habíamos construido toda la base de la tabla de frecuencias, pero ahora vamos con base a esa tabla de frecuencias a construir las medidas que ya conocemos, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces, recordemos las medidas de tendencia central para este caso. La primera medida de tendencia central es la media, ¿cierto? La media. Sí, la media. La media o promedio. Yo pongo esta mayúscula porque es que siempre se trabaja es media. El promedio es más que todo cuando uno hace la interpretación. Entonces, cuando hablamos de la media, ¿cierto? Hablamos en la base particular, hablamos de que es igual a X barra, ¿cierto? A la suma desde I igual a 1 hasta N de los X u Y dividido en N, ¿cierto? Sabiendo que N es igual al tamaño de la muestra. Aquí ya suponemos que es muestra, ¿no? Estamos trabajando con un valor de muestra. ¿Por qué? Porque ya tenemos los datos. Independientemente de la cantidad, vamos a suponer que estamos trabajando pues para la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Mire, esta era la base, este era digamos, la fórmula general,
Pero mire lo que pasa acá. Resulta que aquí en las tablas de frecuencia, ¿sí? Espérenme, voy a hacer una cosita acá, discúlpenme, voy en vez de compartir la presentación, voy a dejar acá de compartir la pantalla, ¿vale? Permítanme un segundito para que yo pueda ir rotando entre el Excel y lo que voy escribiendo. Entonces aquí, me confirman por favor si ven mi pantalla. Sí, señor. Ahora sí. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a, bueno, me voy a pasar acá nuevamente. Entonces, esto que está aquí, lo estábamos trabajando con esto que está acá, ¿cierto? Voy a poner aquí un segundito, eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Aquí ya trabajamos la tabla de frecuencias, pero mire, esto que está aquí, que es la marca de clase, es lo que me va a representar a cada uno de los X sub I, ¿cierto? O sea, a cada uno de los valorcitos que está acá, ¿sí? Entonces, que tenemos acá, no me pierda acá la presentación, esta. Entonces, este que está aquí, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Esto que está aquí, miren, esto es el X sub I que yo tengo en la tabla de frecuencias, pero allá, ¿cómo se llama? Marca de clase. Correcto, es la marca de clase, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan que nosotros cuando estábamos haciendo los ejercicios de las clases pasadas donde hablábamos del medidas de tendencia central, cuando trabajábamos, estábamos haciendo las operaciones y ahí lo que hacíamos era coger, oiga, en vez de hacer la operación del 19, 19, 19 o el 20, 20, 20, 20, que era coja el 20 y súmelo tantas veces, el 30, lo que hacíamos era más bien simplificarlo. Entonces, si el 20 se repetía 5 veces, pues hacíamos simplemente era 5 por 20 y ese valor era el que teníamos que ir sumando. Pues en este caso es igual. ¿Cómo lo calculamos? Pues va a ser para datos agrupados, pilas, que esto es para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Esto va a ser igual, X barra o la media va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria, ¿cierto? A la sumatoria, desde igual a 1 hasta n de ¿quién? De la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, mire lo que dividido en ¿quién? Dividido en n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es coger cada uno de esos valorcitos, ¿cierto? Cada uno de estos valorcitos, estos que es el X sub I, y lo vamos a multiplicar por las veces que se repite, ¿cierto? Este valor y lo vamos a multiplicar por las veces que se repite. Y después lo que vamos a hacer es que ese resultado lo vamos a dividir en el total de daticos, que es 30, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Para facilitar el proceso, lo que voy a hacer es a poner otra columna en la cual, que está aquí, ay, perdón, es que se me cruza con el lápiz. Entonces, esta columna que ustedes ven acá, esta que está acá, miren, la voy a subrayar acá, ¿cierto? Esa columna dice frecuencia absoluta por marca de clase. Bueno, ahí la escribí al revés, ¿no? Pero recuerden que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues simplemente vamos a hacer la multiplicación de cada uno de esos valores, ¿cierto? O sea, vamos a multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este, ¿listo? Ese es como el primer pasito. Entonces vamos a darle igual, vamos a coger la marca de clase, ¿cierto? Y la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Y le damos enter. Entonces aquí lo que me está diciendo es, si yo cogiera y sumara el 65 3 veces, pues me da 195. Entonces hago lo mismo, pero entonces para no hacer la operación, recuerden que cojo la parte inferior de la celda y lo arrastro hasta el último datico. ¿Qué encuentro ahí? Pues ahí encuentro los valores de la multiplicación. ¿Qué es lo que hice aquí? Aquí lo único que hice fue esta partecita de acá. O sea, cogí esto que está aquí, mire. Esto que está aquí, lo hice ya. Entonces, cogí cada uno de esos valores, y los multipliqué. Uno por uno, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer aquí es coger estos valores que multipliqué y los voy a sumar. ¿Cómo los sumo? Pues simplemente aquí con la formulita esta que tengo aquí en la parte superior, me dice sumatoria automática. Entonces, él lo que va a hacer es que va a coger los que yo ya seleccioné y me los va a sumar. Entonces, me va a aparecer acá. ¿Cuánto me dio ese valor? 2.640.
¿Qué significa ese valor? Significa que ese es el valorcito que yo voy a tener acá encima. O sea, que ese va a ser este 2640. Eso fue la suma de todos los datos que están ahí. Y ese datico se divide en el valor total de los datos, que en este caso son 30. 30. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue acá? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que yo puse unas gráficas, yo puse aquí otras datos para empezar a simplificar. Espérenme, pongo esto como en F11, a ver si se ve mejor. Ay, no, ¿qué pasó? Aquí no lo puedo, no. No, me lo manda es por allá a otro lado. Me sacó fue una gráfica, ¿qué hizo? Me sacó un gráfico acá. Bueno, aquí lo que hizo fue darme unas tablas de frecuencia de cada los valores. Vean, no sabía. Bueno, eliminemos esto, ¿cierto? Eliminar esta página. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Entonces, ya tenemos la sumatoria, entonces lo que vamos a hallar es la media. ¿Cómo hallamos la media? Pues muy fácil, ya la tenemos acá. ¿Cómo es? Coja el valor de la sumatoria de esos datos, ¿cierto? Y divídalo en el total de los datos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es coger el valor que tenemos, que tenemos en el numerador. ¿Dónde está? Está aquí. Mírenlo. ¿Sí? Que fue el que cogimos acá, que fue la suma, ¿cierto? La suma de todos los datos. Y ese valor, divídalo. ¿En quién? Pues en el tamaño total de los datos. ¿Cuál es el tamaño total de los datos? Este que está acá. ¿Por qué lo hago en fórmulas, muchachos? ¿Por qué lo hago en fórmulas? Porque aunque el valor que me dio allá fue un valor que no tiene decimales, por lo general, esos valorcitos a veces nos dan con varios decimales. Entonces, ¿la intención es cuál? La intención es que no se nos vayan a perder decimales. Porque para eso tenemos el software, para que nos dé el valor más exacto posible, ¿cierto? Entonces, si lo otro lo que hacemos es simplemente copiar el valor que nos aparece ahí, pues nos vamos a comer o vamos a obviar muchos decimales que al final pueden marcar la diferencia. Entonces, lo que hacemos es darle enter y entonces me dice que 88. Pero aquí es 88, ¿qué? Entonces voy a poner aquí. ¿Esto qué significa? Esto va a ser 88 HG, ¿cierto? Eso es lo que significa. Entonces, yo lo que voy a hacer ahí es al frente a poner, voy a abrir un poquito más esta casilla, pero lo que voy a hacer es a poner en forma de cómo se debe decir el valor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el promedio de la presión diastólica entre los hombres de 30 y 40 años, ¿cierto? Es de 88 mililitros de mercurio. ¿Sí ven? Entonces, esto que estamos acá es la interpretación de estos valorcitos. ¿Listo? Ahora, viene lo más interesante ahora con este tema. Ya con esto, podemos decir aquí, ya como conclusión, que X barra va a ser igual a 88 milímetros de mercurio, ¿cierto? Lo que significa que el promedio, ¿cierto? El promedio de hipertensión en hombres entre los 30 y los 40 años de edad es de 88 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces, o la otra podría ser el promedio de la presión diastólica en los hombres entre los 30 y los 40 años de edad es de 88 milímetros de mercurio. Eso es lo que estamos sacando acá con esta conclusión, que es la media. ¿Listo? Ahora miremos el tema de la mediana. A ver, permítanme un segundito. Otra vez el lápiz. Entonces, voy a poner, creo que me toca aquí poner otra diapositiva porque solo tengo esas. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, voy a poner otra diapositiva. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Si uno de pronto en el análisis, en vez de poner el promedio de la presión, pone la estadística de la presión diastólica entre los hombres, es 88 milímetros de mercurio, ¿también estaría bien? No, ¿por qué la estadística? Pues por lo que es la muestra. No, el estadístico. Pero, a ver, no, lo que pasa es que cuando tú pones el estadístico, es que yo ya sé por qué estoy escuchando tan bajito, tengo ese volumen bajitico. Ahora sí.
Cuando uno habla de un estadístico, lo habla es para generalizar con respecto a la muestra. ¿Sí me entiendes? Que uno habla del estadístico. Pero recuerda que el estadístico puede ser la media, puede ser la mediana, puede ser la moda, puede ser la desviación estándar, puede ser la varianza. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedo decir que el estadístico de tal cosa es eso. ¿Sí? Listo, ¿Sí? profe. Vale. Entonces, por eso realmente no podrías decir eso. ¿Listo? Entonces, simplemente, si estoy hablando de la media o el promedio, entonces yo diría la media de los datos es tanto, o el promedio de los datos es tanto, ¿sí? Si hablo de la mediana, pues diré la mediana, el valor medio, porque ahí ya no hablamos de la mediana, porque no cuadra como en el contexto. Entonces decimos el valor medio de los datos, ¿cierto? De la presión diastólica de hombres entre los 30 y los 40 años de edad es de tanto. Entonces ahí ya sé que es el valor medio. Entonces, bueno, aquí viene, vamos a hablar de la mediana, ¿cierto? Entonces voy a darle el siguiente por acá y hablamos de la mediana. ¿Listo? Entonces, recuerden que la mediana era, tenemos una serie de valores, un X1, un X2, X3, X4 y X5, ¿cierto? X4. Si eran estos valores, nosotros ya sabemos que es este valor, ¿cierto? Si es si ahora tenemos X1, X2, X3, X4, X5 y X6, entonces, pues era coger los dos valores intermedios, ¿cierto? Y promediarlos. ¿Cierto? X más sobre 2. Entonces, ahí calculábamos la mediana. En este caso, aunque son 30 daticos, pilas a lo siguiente, porque es que este error me lo cometen bastante en los parciales. Si yo estoy trabajando con datos agrupados, para algunos es muy fácil coger todos, ordenarlos y decirme el valor medio es este. Pero recuerden que esta es una variable continua. Entonces, para eso se utiliza la tabla de frecuencias. Entonces, presten atención a lo siguiente. ¿Cómo se calcula la mediana? Entonces, la mediana se calcula de la siguiente manera. Permítanme un segundito. Entonces, espérenme un segundito. Ya sigo con ustedes. Entonces, discúlpeme, ya volví. Entonces, ¿cómo se calcula la media para el caso de los datos agrupados? Entonces, le voy a leer la fórmula y ya la vamos a desenglosar. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Al límite inferior más la amplitud, factor de ¿quién? Factor de voy a borrar esto un segundito. Factor de, bueno, espérenme, borro esto acá para que me quede un espacio y más bien lo arrancamos arriba. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Lo colocamos bien con negro. Entonces, ahora sí va a ser. La mediana va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior más la amplitud, factor de ¿quién? Factor de la posición. ¿Cuál es la posición? N dividido en 2. ¿Cierto? N dividido en 2. Más ¿quién? Menos ¿quién? Menos la frecuencia absoluta, pero esta es la frecuencia absoluta acumulada, pilas. Espérenme porque se me pasa acá y si no lo escribo bien. Frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre la frecuencia absoluta. Listo. Ya vamos a entender qué es lo que pasa acá. Entonces, esta fórmula que está acá, lo que me ayuda es a observar dónde se puede encontrar la mediana.
Recuerden que cuando hacíamos para datos no agrupados, primero teníamos que hallar la posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallábamos la posición? Entonces, la posición de la mediana la hallábamos con n más 1 dividido en 2, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Cogíamos el tamaño de la muestra, le sumábamos 1 y lo dividíamos en 2. Recuerden, si nos daba un valor decimal, eso significaba que nos tocaba entre el anterior y el posterior. Si encontramos un valor entero, significaba que cogíamos ese valor exactamente en el lugar donde se encontraba ubicado. En este caso es algo muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la posición de la mediana, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la posición de la mediana? Pues recordemos que la mediana lo que hace es dividir la distribución en dos partes iguales. Entonces, para yo poder calcular el punto medio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar el 30 y dividirlo en 2, que en este caso sería 15. Exactamente, entonces sería coger n dividido en 2. Para este caso en particular sería 30 dividido en 2. Esto me da igual a 15, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo ahí es, oiga, usted tiene que ir a la 15ª posición. O sea, tiene que arrancar 1, 2, 3, hasta donde encuentre la 15ª posición. ¿Listo? Entonces ya después de encontrar la posición, ya vamos a mirar qué pasa con esto otro. Entonces, nos remitimos a la tabla. Entonces, si nos damos cuenta aquí de la tabla, voy a poner acá. Entonces, la tabla me da aquí los daticos, mírenlos. Si los ven, aquí me dice hay 3 datos, aquí hay 6 datos, aquí hay 7 datos, acá hay 10 datos, 1 dato, 3 datos. Entonces, aquí ya arrancamos desde el más chiquitico hasta el más grande. O sea, ya están organizados los datos. O sea, la primera parte que era organice los datos del menor al mayor o del mayor al menor ya está garantizada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Me voy a basar de esta, para poder buscar el lugar donde se encuentra exactamente el lugar número 15. Entonces, si miramos aquí, aquí se encuentran los 3 primeros números. ¿Sí lo ven? Aquí están los 9 números, los siguientes 9 números. ¿Aquí dónde están? Los 16 números. Aquí están los 26 números, los 27 números y los 30 números. Entonces, si yo tengo que ir a buscar el valor 15, ¿en dónde estará? En el 1, en el intervalo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6. ¿Ustedes qué dicen? En el En el 3. En el 3. En el 3. ¿Por qué? Porque aquí me dice, mire, aquí hay 9 datos, o sea, llegó hasta el 9. Y aquí me dice, llegó hasta el 16. ¿Qué significa? Que en este conjunto de datos, en este que está acá, o sea, entre el 80 y el 90, está el dato en la posición número 15. ¿Sí lo ven? Entonces, este que yo tengo aquí, le voy a llamar el intervalo medial. Este datico, esto que está acá, que ustedes ven acá, lo voy a seleccionar. A este dato yo le llamo intervalo medial. Entonces, lo voy a coger aquí, lo voy a seleccionar hasta donde me dé, ¿cierto? Y le voy a poner un colorcito diferente, lo voy a llenar por acá con un color, un azulito acá. Y le voy a poner aquí que este es intervalo medial. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que ahí es donde va a estar la media. En este intervalo es donde va a estar la media, ¿cierto? Entonces ya obteniendo la posición, empiezo a trabajar la formulita que está aquí atrás. Mírenla, la que está acá. ¿Sí la ven? Entonces ya sé cuál es el intervalo, ya sé cuál es la posición. Entonces, miren lo que me dice la fórmula. Me dice, es igual al límite inferior. Bueno, ¿pero qué límite inferior? Pues del intervalo medial. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo medial? 80. Correcto, 80, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Lo voy a poner acá. Esto va a ser igual a 80 más la amplitud. ¿Se acuerdan cuánto era la amplitud? 10. Correcto, era 10. 10 la amplitud. ¿Factor de quién? Factor de la posición. ¿Cuánto es la posición? Mire, que es este que está acá. 15. Exactamente, 15. ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta menos un valor. ¿Qué significa ese menos un valor? Ese menos un valor no es coger la frecuencia absoluta y restarle un valor. No. Lo que significa es que usted tiene la frecuencia absoluta del intervalo y se va a devolver un intervalo. Se va a retroceder un intervalo. Para explicarlo de muy prácticamente es este.
Mire, tenemos la frecuencia absoluta, ¿sí la ven? ¿Cuánto es la frecuencia absoluta del intervalo? 16. 16. Pero ahí me dice -1. No es que le voy a restar un valor. No, es que me voy a retroceder una casilla. O sea, ¿cuál es el valor? El 9. Correcto, el 9. O sea, significa que aquí el valor va a ser 9. ¿Sí ven? Eso va a variar dependiendo de la distribución. Ahora, sobre la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo? ¿Cuánto? 16. No, 7. 7, porque es la frecuencia absoluta, no la frecuencia absoluta acumulada. Pilas, ahí ya está, por eso está con F minúscula. Si ustedes ven la fórmula, aquí está F minúscula y aquí arriba está la F mayúscula. Entonces significa que aquí va a ser 7. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí me ayuda a calcular la mediana. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer en el Excel. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que me quede un poquito más factible poderlo desarrollar y que los decimales no se me vayan tanto. Entonces, aquí tengo que tener mucho cuidado al momento de meter la información para que no vaya a haber inconvenientes. Entonces, mire, voy a poner acá, igual a quién? Voy a poner el límite inferior. El límite inferior, 80, ¿cierto? ¿Más quién? Más. Voy a abrir un paréntesis ahí, pilas, voy a abrir un paréntesis ahí, ¿por qué? Porque lo que pasa es que el 80 va a sumársele el producto que hay ahí. ¿Cuál es el producto que hay? Mire, este producto. O este producto entre 10 y este valor que está acá. O sea, esta parte. Entonces, ¿qué fue lo que hice en el Excel? En el Excel lo que hice fue ponerle un paréntesis acá. ¿Cierto? Porque recuerden que primero se hace la multiplicación. Esta multiplicación que está acá. O sea, primero se hace todo lo del paréntesis y después se le multiplica la amplitud. Entonces, para evitar que el Excel vaya a cometer algún tipo de error, le pongo un paréntesis. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue eso. Paréntesis, ¿a quién? A la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? No, claro que... Profe, en ese caso se toma la que tiene los decimales o el entero del 10. En ese caso es mejor tomar el 10, porque como no estamos tomando los decimales, tomamos el 10 como está ahí, ¿sí? Si estuviéramos tomando exactamente la amplitud, porque puede que se nos dé que estamos tomando exactamente la amplitud, entonces ahí sí tomamos el de los valores decimales, ¿listo? Pero en este caso, como estamos tomando los valores enteros, tomamos valores enteros. Entonces voy a hacerla bien hecha. ¿Cómo sería? Límite inferior, este es el límite inferior, ¿cierto? Más, abro paréntesis, la amplitud, mírenla acá, la tengo aquí, amplitud es igual a 10. ¿Multiplicado por quién? Abro paréntesis, pilas ahí, abro paréntesis. Lo primero que encuentro es un ¿qué? Es el numerador, o sea, encuentro una división, ¿cierto? Pero dentro de la división en el numerador hay una operación, ¿cierto? ¿Cuál es la operación? Pues va a ser, abro nuevamente otro paréntesis, porque hay que tener mucho cuidado con el tema de los paréntesis. Entonces va a ser igual a ¿quién? A 30, bueno, si yo lo quiero poner, yo ya sé que 30 dividido en 2 es 15, ¿cierto? Menos la frecuencia absoluta anterior, la frecuencia acumulada, ¿cierto? Absoluta, que sería el 9, el que está aquí, ¿sí lo ven? Que fue el que pusimos allá, ¿cierto? Y ese Profe. valor de cierro, señora. En este caso, yo quiero hacer la operación tal cual como está en la fórmula. Entonces, yo quiero dividir 30 dividido en 2. En este caso, como su merced de una vez dio el 15, ¿cómo iría la fórmula? Ahí iría, como es una división, tendría que hacer yo otro paréntesis. Entonces, lo que hago es que meto aquí y diría 30, que es el tamaño de la muestra, y ese sí lo tengo que dividir en 2, ¿cierto? Esa es la posición. Cierro el paréntesis porque ahí estoy cerrando ese. Y a ese valor, a esa división, le resto la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Listo? Después de que tengo este valor, ¿cierto? Vuelvo y cierro paréntesis porque esa es otra operación. Por eso ahí hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Y al final lo voy a dividir. ¿Por quién lo divido? Lo divido por la frecuencia absoluta del intervalo que es 7, que está acá. ¿Sí la ven? Así sería toda la fórmula completa. Así sería como la tendríamos Entonces, aquí, ¿quién es K6? Sería el intervalo inferior. ¿Qué sería E5? E5, que está acá, sería la amplitud.
la amplitud que está acá. El D1, ¿cuál es el D1? Pues el D1 es el tamaño de la muestra dividido en 2. El P5 que yo tengo acá sería la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo, que sería el 9 que está acá, dividido, todo eso dividido en la frecuencia absoluta del intervalo, que sería el 7 que está acá. ¿Sí lo ven? Y le doy Enter. Ay, perdón. No, profe, falta cerrar un paréntesis. Falta sí. cerrar la multiplicación. Sí, aquí hace falta cerrar el de la multiplicación, correcto. Ah, bueno, ahí aparecen con colores, ya nos da la opción, listo. Entonces, mire que aquí ya me dio este valor, ¿sí vieron? Entonces ya me dio 88.5714. ¿Qué significa eso? Entonces, a ese valor lo voy a poner aquí, 5714. Milímetros de mercurio. ¿Sí ven? Pues yo ese valor lo voy a ir poniendo ahí porque ese valor va a ser el que me va a representar. Esto que está aquí que yo lo tengo simplemente va a ser la representación. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que después de hacer toda la operación, aquí me dio 88.5714. ¿Cierto? En pocas palabras, lo que dice es que el 50% de los hombres, ¿cierto? El 50% de los hombres entre los 30 y los 40 años tienen una presión diastólica de 88.5714 mililitros de mercurio o más. ¿Sí? Entonces, miren la interpretación. ¿Sí ven la interpretación? Ahí se las escribí para que no digan, no es que el profe siempre la dice y como la dice tan rápido no la entendemos. Mire, dice, el 50% de los hombres entre los 30 y los 40 años tienen una presión diastólica de 88.5714 mililitros de mercurio o más. ¿Sí ven? O la otra interpretación podría decir que el 50% de los hombres entre los 30 y los 40 años tienen una presión diastólica de 88.57 milímetros de mercurio o menos. ¿Sí ven? Eso es lo que representa. Entonces, ya con eso tenemos el cálculo que nos dio acá. Ahí calculé. ¿Me podría dejar ver otra vez esa fórmula que a mí no me dio el mismo valor? ¿Otra vez la fórmula? Sí, señor, qué pena con su merced. Ah, no, tranquilo. Igual no se les olvide que yo les voy a pasar las diapositivas, ¿listo? Con eso que queda ahí guardado. Claro que le voy a borrar este valor, este paréntesis acá. Profe, o sea que si ponemos en la interpretación cualquiera de las dos o más o menos está bien. Más o menos no. No, o sea, me refiero a o solo o más o solo o menos. Sí, no habría problema. O sea, alguna de las dos. Porque recuerden que ya si uno supone que es ese valor o más, pues significa que ahí está dando la parte superior. O sea, que significa que el resto de personas tienen menos de ese valor, ¿cierto? O ese valor o menos. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí ya hay una suposición de que se están dando las dos interpretaciones. Entonces, simplemente, o usted me lo pone hacia arriba, me dice o más, o me lo pone hacia abajo. Cualquiera de las dos interpretaciones es válida. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Profe, ¿y si no se pone ninguno de los dos, está mal? Ah, si no me pone ninguno de los dos, claro. Profe, ¿me podría dejar ver, por favor, la fórmula del Excel? Ah, sí, señor. Profe, ¿Cuál? ¿La del esta que está acá, la mediana? profe, Sí, señor, Esta que esa. está arriba. ¿Sí la ven? Sí. Señora. ¿podríamos repetir esta fórmula? Es que a mí me da diferente. ¿Está diferente? No hay Sí. problema. Hagámosla nuevamente. Bien, profe, qué pena. Espera, la voy a borrar y la vamos a hacer nuevamente. Entonces, ¿cómo dice la fórmula? La fórmula dice, calcule primero
el límite inferior del intervalo. Ya calculamos el intervalo, ¿cierto? Ya sabemos que el intervalo es buscar el valor medio y saber en qué intervalo se encuentra. ¿Está claro hasta ahí, cierto? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, como ya tenemos el intervalo, dice, recuerden que el límite inferior es el límite inferior de ese intervalo. Por eso fue que yo lo separé aquí, mire. Si se dieron cuenta que lo que yo hice fue coger, esto los dejé representados, y aquí lo que hice fue separarlos. Entonces decirme, el límite inferior es este, el límite superior es este, y así. Entonces, dice, coja el límite inferior. El límite inferior es 80. Ahí está, ¿sí lo ves? ¿Listo? A ese valor le voy a sumar pilas. ¿Qué le voy a sumar? La amplitud multiplicada por el resto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir un paréntesis primero. Y voy a poner la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es esta que está acá, mírenla. Que es 10, aquí arriba, 10. ¿Sí la ven? Ese valor lo voy a multiplicar. ¿Por quién lo voy a multiplicar? Pues lo voy a multiplicar por una gran operación que está dentro del paréntesis. Abro nuevamente otro paréntesis, recuerden, ¿cierto? ¿Quién va ahí? Primero va la posición, ¿cierto? Pero recuerden que el denominador, que es la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo, es una operación que está ahí. Entonces yo tengo que abrir otro paréntesis. Y como la compañera me dijo, no coloquemos el valor, sino coloquemos realmente la fórmula de la posición, pues voy a poner otro paréntesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Mire, lo voy a explicar acá en el este. Entonces, mire el primer paréntesis que hice. Tengo el intervalo, abro el primer paréntesis, lo voy a hacer acá con rojo para que se vean los paréntesis del Excel. Abro paréntesis acá, ¿cierto? El segundo paréntesis va a ser este que está acá, mírenlo. Este que está acá, que lo pongo acá entre corchetes cuadrados, ¿cierto? El tercero es este que está acá, mírenlo, este de toda esta operación. ¿Sí la ven? Y el cuarto es este que está aquí, pequeñito que yo tengo acá. ¿Sí lo ven? Esos son los paréntesis que estoy poniendo en el Excel. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Ya puse los tres primeros paréntesis que están después del producto, ¿cierto? Que son estos mismos, mírenlo. 1 que está aquí, 2 y 3. Aquí hay 3 paréntesis, o sea, pilas que aquí hay un paréntesis, 2 paréntesis y 3 paréntesis. Y aquí en este interno voy a hacer n sobre 2, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos este valor que está aquí, la frecuencia absoluta menos 1. Y lo cierro. Y después cierro, lo divido por f sub a y cierro. Y por último, cierro el último paréntesis, ¿cierto? O sea, cerré estos, aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3, ¿cierto? Y por último cierro el grandote que es el que estaba acá con la amplitud, que fue el que nos hizo falta en la vez pasada, la primera vez que lo hicimos. Entonces, arrancamos. ¿Cómo sería eso? Entonces, la posición, ¿cómo es que la calculamos? La posición será el tamaño de la muestra dividido en 2. Dividido en 2. Cierro ese paréntesis, ¿cierto? Recuerden que, ¿qué? Restamos, ahí se hace una resta, y la resta es ¿por quién? Por la frecuencia absoluta anterior al intervalo, o sea, esta que está aquí, el 9, mírenlo acá, voy a correr un poquito acá, el 9, mírenlo, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior a ese valor, ¿cierto? ¿Dividido en quién? Ahí me toca cerrar el paréntesis, ¿por qué? Porque ese es el numerador. Ahora, voy a dividir. ¿Por quién voy a dividir? Pues voy a dividir por la frecuencia absoluta del intervalo, que es el 7 que está aquí, miren, la frecuencia absoluta, mírenla. Este que está acá, ¿cierto? Y ese valor lo que voy a hacer es cerrarlo completamente y voy a cerrar otro que está aquí arriba, que es el último, el negrito ese que tengo allá. ¿Listo? Y le doy Enter. ¿Cuánto me dio? 88.5714. ¿Sí lo cogieron? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Listo. Bueno, entonces ya entendimos con respecto a ahora. Ahora, otro más bonito. Otro más bonito. Voy a poner acá otra diapositiva. ¿Qué medida de tendencia central sigue? Profe, La moda. profe, una pregunta, o sea, ¿tomamos la amplitud como 10 o como nos dio ahí el valor? Digamos que da 10,1625. A ver, si yo tomé los valores, ¿cómo tomé los valores acá? ¿Enteros o con decimales? Enteros.
Enteros. Entonces tomo con el 10. Entonces tomo con el 10. Si yo veo que estoy trabajando con decimales, porque resulta que estos datos que están aquí no me los dan en enteros, sino me los dan en decimales, entonces voy a trabajar con una aproximación de la amplitud a decimales. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Y listo. entonces, si yo estoy trabajando estos intervalos con decimales, la amplitud la trabajo con decimales. ¿Listo? Ah, ya ¿Sí? le entendí. De Listo. lo contrario, no. ¿Sí? Es que de pronto, lo digo es como por el parcial. En el parcial puede que sí vengan en decimales, ¿listo? Entonces toca tener cuidado con eso. Pero está bien, vale la pregunta, muy bien. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Vamos a darle siguiente. Y la otra medida de tendencia central, ¿cuál es? La moda. La moda. Y esta sí que es más bonita. ¿Sí? No dice, eso vienen al revés. Para datos agrupados, como la más compleja era la media, ¿cierto? Después seguía la mediana y uno decía, la mediana es re fácil de sacar. Y la moda sí no necesitaba ni fórmula, ¿cierto? Porque uno estaba ahí viendo la fórmula, pues no da ningún problema. Pero cuando trabajamos con datos agrupados es al revés. La más fácil es la mediana, la media. La segunda, que es con mayor complicación, es la media. Y la moda tiene un poquito más de complicación. No quiere decir que sea más difícil, sino que para poder hallar la moda, pues no sabemos exactamente cuántos datos se repite. Entonces tenemos que buscar exactamente el valor de la moda. Para poder hallar el valor de la moda, la fórmula es la siguiente. La voy a poner por acá. Vamos a sacar el lápiz. Vamos acá. Entonces dice que la moda va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior más la amplitud, ¿cierto? La amplitud, ¿factor de quién? Factor de delta sub 1 dividido en delta sub 1 más delta sub 2. ¿Sí? Entonces, hay que definir qué es delta 1 y delta 2. ¿Qué significa? Delta 1 se va a definir de la siguiente manera. Frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta menos 1. Voy a poner por acá en paréntesis para que no nos confundamos. ¿Cierto? Esa es la delta sub 1. Y delta sub 2 va a ser igual a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1, ¿cierto? Entonces, esta que está aquí, que estamos trabajando acá, ya trabaja con solo frecuencias absolutas, pero como nosotros tenemos el límite inferior y la amplitud, ya por defecto debemos saber que tenemos que trabajar con un intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajamos con un intervalo? Entonces, tenemos que ir a buscar el intervalo modal, lo llamamos nosotros. ¿Ustedes cuál creen que podría ser el intervalo modal de los que están aquí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿El 3? Acuérdense el concepto de la moda. ¿Qué significa 4, la moda? profe. El 4 es... ¿El 4? El 4, ¿Por qué el 4? porque es el que Es el más que se más Porque veces se- se repite. Se repite más. Como el 4, el valor aquí, el intervalo 4 es el que tiene mayor frecuencia absoluta, pues uno podría suponer que ahí se encuentra la moda, pues porque ahí es donde más se repiten los datos, ¿cierto? Entonces uno dice, el intervalo modal es en aquel intervalo del que la frecuencia absoluta sea el más grande, el más grande. ¿Qué significa eso? Que este intervalo que está acá, le voy a poner aquí otro colorcito, uno puede ser este rojito, y le voy a colocar acá, intervalo modal. ¿Sí bien? Entonces, este va a ser el intervalo modal. ¿Por qué? Porque pues hay que trabajar con un límite inferior y con un límite superior. Pero, para poder calcular mejor esta formulita que tenemos acá, porque es que esta está en alguna bibliografía acá, pues lo que mejor podemos hacer es reemplazar estos delta para que nos quede mejor representada y la podamos hacer mejor en el Excel. Entonces, ¿cómo la calcularíamos acá? Entonces diríamos que la moda va a ser igual al límite inferior, ¿cierto? Más la amplitud, esa sí no cambia. ¿Factor de quién? Voy a hacer ese paréntesis, lo voy a hacer acá
cuadradito. ¿Factor de quién? Factor de una división, ¿cierto? O sea, hay una división allá. ¿Divide quién? Delta 1, pero delta 1, ¿quién es? La frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta menos 1. ¿De quién? Del intervalo. Y aquí va a estar dividido por la misma, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1 más la frecuencia absoluta, que es el delta 2, ¿cierto? Frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1, ¿cierto? Entonces, esto para que nos quede mejor representado lo podemos poner en paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a poner aquí unos paréntesis. Voy a hacer acá con rojo. Este lo voy a poner acá, que es el de acá. Este que está acá lo voy a poner acá y este acá. Recuerden, este es delta 1, este es delta 1 y este es delta 2, ¿cierto? O sea, son los que están aquí en la formulita acá. Solo que yo lo que hice fue reemplazarlos para después calcularlos mejor. ¿Listo? Entonces, miremos cómo se calcula esto. Entonces, vámonos al Excel. Vamos allá a la moda. Calculamos la moda acá. Igual, pues arrancamos lo mismo. Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 90. Muy bien, 90. Cojo y selecciono aquí el 90. ¿Más quién? Más la amplitud, ¿cierto? ¿La amplitud cuál es? Bueno, aquí abro paréntesis, recuerden. La amplitud. ¿Cuál es la amplitud? El 10, ¿cierto? O el que está acá, amplitud número 10. Listo. Eso lo multiplica ¿por quién? Por una gran que va a haber allá. Primero el numerador. Entonces, para poder calcular el numerador, abro paréntesis nuevamente, ¿cierto? Abro el paréntesis y calculo el numerador. El numerador dice frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 10. Muy bien, 10, ¿cierto? Menos ¿quién? Menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior? 7. 7. Muy bien. Y cierro. ¿Listo? Recuerden que eso está dividido. ¿Sí? Está dividido ¿por quién? Por un numerador. Pero ese denominador, perdón, tiene unas subdivisiones por dentro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcularlas acá por debajo. Entonces, vamos a abrir paréntesis y paréntesis. Ahí toca tener mucho cuidado con eso. La primera, que es el delta 1, nuevamente serán las mismas. N7, que es 10, ¿cierto? Menos ¿quién? Menos el 7. ¿Sí lo ven? Y cerramos. Eso se suma. Y volvemos a abrir otro paréntesis ahí. Delta frecuencia absoluta, que es 10. Y ahora dice, a ese valor, que es el delta 2, le voy a restar el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? 1. El 1, este que está acá. Cierro paréntesis, ahí cerré lo de la división, cierro y cierro. Ya ahí solo tengo que llegar a los negros. ¿Sí lo ven? Y le doy Enter. ¿Cuánto me dio? 92.5. ¿Qué es eso? 92.5 mililitros de mercurio. ¿Sí ven? Milímetros. Eso, milímetros. Milímetros de mercurio. Listo. Entonces, estos valores es este que está acá, 92.5. O sea, significa que ¿qué fue lo que hicimos acá? Mire, fácil. Límite, lo voy a poner acá para que lo veamos qué fue lo que hicimos allá. Entonces, aquí será. La moda fue igual a ¿quién? Límite inferior era 80. Perdón, 90. 90 nos dio para el intervalo, ¿cierto? 90. Más la amplitud era 10. ¿Factor de quién? Factor de la división. Uy, esto quedó para allá arriba. La división. Voy a ponerla acá más pequeñita. La frecuencia absoluta del intervalo era 10. 10 menos la siguiente, la anterior, perdón. ¿Cuál era la anterior? En este caso, 7. Pero miren, este que está aquí es el mismo que está aquí abajo. Entonces lo que hago es que coloco aquí 10 menos 7
y ese valor lo sumo acá. ¿Más quién? Más la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 10, menos la siguiente, pero la siguiente es 1, y lo cierro. Y aquí lo cierro. Eso fue lo que hicimos en el Excel, des en cuenta, ¿cierto? Y ese valor me dio 92.5. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia que más, o el valor que más se repite, no, llamémoslo de la siguiente manera, la presión diastólica con mayor frecuencia entre hombres entre los 30 y los 40 años de edad es de 92.5 mililitros de mercurio. ¿Sí ven? Entonces ya ahí. Entonces aquí podría, pongámoslo acá. Entonces dice, la presión diastólica entre hombres de 30 y 40 años es de 92.5 mililitros de mercurio. Milímetros. ¿Es mililitros o metros? Es que es mililitros. Es volumen, capacidad. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? ¿Sí ven lo fácil que se representa o se escribe la moda ahí en ese sentido? O sea, ahí no habría ningún problema. Dice la presión diastólica, dice, pero aquí me hizo falta algo, la presión diastólica. Aquí me hizo falta algo. ¿Qué nos hace? Profesor, Con mayor mayor frecuencia. O Más frecuencia. O mayor frecuencia o más frecuente, o sí, así. Sí, aquí me hizo falta algo. Acá. Va desde acá. La presión diastólica con más frecuencia o con mayor frecuencia, mejor. Ey, cuando quiero escribir bien, escribe esto bien. Con mayor frecuencia entre hombres de 30 y 40 años es de 92. Correcto. Ahí sí ya. Me hizo falta ese pedazo. Entonces, la presión diastólica con mayor frecuencia entre hombres de 30 y 40 años es de 92.5 mililitros de mercurio. ¿Listo? Ahí ya queda más claro. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Claro ese pedazo? Sí, señor. Sí, señor. Ahí va a quedar como lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces, este valorcito ya lo tenemos allá muy especificado acá en estos temas. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a ver? Las medidas de tendencia de dispersión, ¿cierto? Entonces, esto ya es muy fácil, pues digamos que esto, calculando estos valores, pues podemos calcular el resto muy fácilmente. Entonces, sigamos acá, vamos a poner otra diapositiva a medida que voy avanzando. Entonces, voy pasando acá, lo siguiente. Entonces, empecemos con las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. La primera es la varianza. La varianza, ¿cierto? Entonces, aquí. Profe, ¿no era el rango? Señora. ¿No era el rango? Bueno, no, pero el rango ya lo tenemos. Sí, el primero es el rango, pero recuerda que el rango ya lo tenemos en el Excel, ¿no? Míralo. Aquí está rango, 60. Entonces, ¿para qué lo calculamos? ¿Cierto? Entonces, sí, señor. La varianza. Acuérdense cómo era la fórmula de la varianza. Entonces, la varianza tenía dos tipos de varianza. La varianza para la muestra como para la población. Pero este valor lo vamos a trabajar para la muestra. Entonces, lo que vamos a hacer es a trabajarlo con ese. Ese va a ser igual, ese cuadrado va a ser igual a ¿quién? Acuérdense que era la suma, ¿cierto? ¿La suma de quién? Desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De x sub i menos x barra elevado al cuadrado sobre n menos 1, ¿cierto? Esta era la fórmula para la varianza. ¿Listo? Ahora, acuérdense que aquí ya no trabajamos con
X sub Y. ¿Con qué trabajamos aquí? Con la marca. Correcto. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo único que nos va a cambiar acá, en esta fórmula, va a ser que S al cuadrado va a ser igual a ¿quién? S al cuadrado va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de la marca de clase menos la media, todo eso elevado al cuadrado sobre n menos 1. O sea que aquí lo único que nos cambió fue la marca de clase. Ahí no hay ningún problema. ¿Cómo nos vamos allá? Entonces, miren lo que yo hice acá para calcular esta que nos facilita a uno el trabajo. Oiga, pues como es la suma, pues primero hagamos las operaciones internas. ¿Cuáles son las operaciones internas? Mírenla acá. Marca de clase menos media lo elevo al cuadrado, pero recuerden que escoja cada uno de los valorcitos. Entonces, aquí me hizo falta algo, sí señores, y es la cantidad de veces que se repite. Recuerden que este valor se repite cierta cantidad de veces, entonces esto va a estar multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Sí ven? Por la frecuencia absoluta. Entonces ahí sí ya voy a obtener la suma de cada uno de los valores, pero para poder obtener la suma, lo primero que voy a hacer, para que me quede más fácil a mí, es, oiga, primero voy a calcular estos valores que están acá. O sea, voy a coger la marca de clase, le voy a restar la media, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por la frecuencia. Y por último lo sumo, algo así como hicimos con la media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Aquí le damos igual, ¿cierto? Dice, marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? Esta que está acá, ¿cierto? Menos. Claro que aquí tengo que meter el paréntesis. A mí me hizo falta acá el paréntesis. Paréntesis. Marca de clase. Hagámosle otro paréntesis, así como está en la fórmula de la parte superior. Entonces va a ser marca de clase, ¿cierto? Menos, pilas, menos la media. ¿Dónde tenemos la media? La media la tenemos por acá, mírela. ¿Cuál tomamos? Exactamente la media que me dio, 88. ¿Sí la ven? Si me hubiera dado con decimales, tomo con decimales, con todos los que salgan. ¿Listo? Vamos acá. La media. Cierro paréntesis. Ese signo que está ahí es... si no lo tienen, lo pueden buscar aquí en insertar. Y aquí buscan donde dicen símbolos. Ay, claro que no sé si me lo deja poner acá. Espérenme a ver acá. Creo que mi Excel no da esa opción de símbolos. O sea, la tiene, pero no la deja seleccionar. Sí, es por lo que estamos generando fórmulas. Entonces, no me deja, bueno, lo que pasa es que, bueno, le voy a cerrar el paréntesis. Lo que pasa es que como estamos haciendo una fórmula, no nos deja hacerla. Cuando ya la metemos acá, ahora sí, mire, símbolos, ecuaciones, entonces lo que voy a poner es acá símbolos. Esa pestañita está por acá, que es la de elevar al cuadrado, porque es que dependiendo del teclado funciona en cada teclado diferente. ¿Cierto? ¿Dónde es que está esa? Mírenla acá. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a insertar y la voy a ahorita copiar. Entonces le voy a dar control C, porque la voy a copiar. Control C. ¿Cierto? La copié. Y lo que voy a hacer es volver aquí a la fórmula y la voy a dar control V. Y ya la puse. ¿Sí la ven? Entonces, primero hacemos como ese pasito así para que no se nos pierda. Algunos sí saben cómo meterla, creo que es el álgebra con las comillas o algo así que se saca esa representación, que es lo que nos ayuda a elevar al cuadrado. ¿Listo? Le damos al cuadrado, cerramos paréntesis, esperen porque acá yo metí un paréntesis de más, tanto que ese paréntesis no iba ahí. Ahora sí cierro paréntesis y ese valor lo multiplico, entonces pilas, lo multiplico. ¿Por quién? Lo multiplico por la frecuencia, el valor que se repite. Pilas, aquí hay un error. Yo no sé si ustedes bueno, o falta algo en esa fórmula. ¿Quién me ayuda a determinar qué hace falta en esa fórmula? ¿O falta una acción que hay que hacerle a esa fórmula para que nos funcione para todos? La división, ¿no? No. ¿Fijar la media?
No, todavía no hacemos la división, solo estamos haciendo las multiplicaciones. ¿Cómo me dijiste, perdón? Fijar el promedio, ¿sí? Correcto, fijar el promedio. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ese valor va a ser el mismo para todos. Entonces me paro aquí y le doy F4. ¿Sí ven? F4. Y ya me aparecen dos signos ahí de pesos que me ayudan a identificar que ese valor está fijo. ¿Listo? Y por último, entonces simplemente le doy Enter. Ya me dio el valor que está ahí, miren, ya me dio ese valor. ¿Va? Señora. ¿De dónde sacaste ese signo? El signo, espérame, imprimir ese signo. Aquí, primero tiene que copiarlo por acá en una celda aparte, dejarlo por acá para que lo usen. Dice, vas aquí donde dice archivo y inicio, insertar. ¿Listo? Y en la parte de insertar dice símbolos. Vas ahí, dice ecuaciones o símbolos. Entonces tú le dices símbolos. Y buscas en el alfabeto que está ahí dice normal latino, y está entre los primeros, es ese angulito así, en forma de, eso es como una V al revés, ¿cierto? Pero pequeñita. ¿Sí lo encontraste? Y le damos insertar. Y al darle insertar nos aparece ahí, y lo que vamos a hacer es, lo vamos a tener copiado. Entonces simplemente control C y le damos ahí. ¿Listo? Para pegarlo. Si no lo encuentran en el teclado, es que hay teclados diferentes y configuraciones diferentes de teclado, pero a veces ese símbolo es como el más difícil de encontrar. ¿Listo? Profe, una preguntita. Dime. Su merced dice que para fijar se le oprime ¿qué tecla? Disculpe. F4. Es que a mí, yo pongo F4 y a mí siempre se me cierra. A mí me toca ponerle el simbolito del peso y ya. Ah, bueno. No, pues si te deja poner los símbolos ahí y te fija, no hay problema. Pero tan raro, F4, o sea, si te paras encima del dato, te da F y no Profe, te pone los símbolos. Es que Señora. depende de la versión del computador. Hay algunos que se nos cierra el de todo, entonces toca así ponerle el símbolo. Sí, profe, Bueno. a mí, por ejemplo, yo le doy F4 y se cierra. Entonces lo que hago es poner el símbolo. Y ya. Bueno, pues eso ya cada uno pues va mirando, cada uno como quien dice conoce su herramienta y sabe cómo trabajarla, ¿listo? Lo importante es meter esos dos signos ahí, que va el signo antes de la D y antes del número, o entre la letra, para que me entiendan, ¿listo? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahí para calcular eso es coger nuevamente en la parte inferior de la celda y bajarlo hasta el último dático. No hasta la suma total, sino hasta la sexta celda. Y ahí tenemos cada uno de los datos que nos da. Y ahora, ¿ahí qué fue lo que hicimos? Ahí lo único que hicimos fue esta parte. ¿Será que puede seleccionar la fórmula para ver los datos que lleva, por favor? La fórmula otra vez acá. Sí, señor. Está aquí en la parte de arriba, mira. Entonces, mira qué fue lo que hicimos. Cogimos primero la marca de clase, le restamos, que le restamos acá en la media, que está acá, ¿te acuerdas? Mírela, es esta que está del 88, ¿cierto? Pero recuerden que esa hay que fijarla, porque esa va a servir para todos. O sea, no importa cuál yo cambie, por ejemplo, si yo me parara en esta, o me paro en esta, no importa, mire, lo único que va a cambiar es el M6 y el N6, ¿sí ven? Solo cambian esos dos. Mire, si yo me parara acá, solo me cambian estos dos, pero la media es la misma para todos, o sea que esa es la que hay que fijar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Uy, ¿qué dice acá? Como que la embarré, ¿no? Ah, no, mentiras, ahí está bien. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahí? Sumar los daticos. ¿Cómo los sumamos? Acuérdense, en la parte, siempre me equivoco acá. En la parte superior está el signo de la suma y le damos sumar. Entonces, este valorcito que está acá, 5.630, es realmente toda la suma de los datos que están acá. O sea, es esto que está acá, esto. ¿Cierto? Ya hicimos toda esta operación. Primero hicimos la resta, la elevamos al cuadrado y lo multiplicamos. Y ahora vamos a coger cada datico de esos y lo vamos a sumar. Entonces, lo que hicimos fue sumarlo y eso nos dio, perdón, ¿cuánto fue que nos dio? Ya me equivoqué. 5.630. 5.630, ¿cierto? ¿Dividido en quién? En n-1, pero n-1 es ¿cuánto? 30 menos 1, lo que significa que esto va a ser igual, varianza igual a ¿quién? A 5.630 dividido en 29, ¿listo? Entonces, vamos allá a la varianza. ¿Cómo hallamos la varianza? La varianza la hallamos acá, mire, varianza. Esto va a ser igual a ¿quién?
igual a la suma, que fue la que pusimos allá, pilas, esta que está acá, ¿cierto? Que fue el total, la suma que nos dio. Y ese valorcito lo vamos a dividir, pero lo vamos a dividir ¿en quién? En n-1. ¿Quién es n-1? Este valor menos un valorcito, ¿cierto? Simplemente lo dejamos así simbolizado. Y ahí ya tenemos la varianza. Le damos Enter y el valor de la varianza fue 192,139. Entonces lo representamos acá. 194,138. Pilas, voy a meter esto entre paréntesis. Perdón. MMHG. Mililitros de mercurio. ¿Listo? Y lo que hago es elevarlo al cuadrado. Pilas, ese símbolo si se eleva al cuadrado. Voy a tomar nuevamente este y lo voy a copiar. Control C. Y lo voy a poner acá. Esto es solo la parte simbólica, ¿no? Pilas. Control V y al cuadrado. Solo voy a elevar al cuadrado lo que tiene que ver con la simbología. Acuérdense que fue lo que pusimos allá. ¿Cuánto nos dio? 194,138. Entonces lo que voy a colocar acá es que esto es igual a 194,138. ¿Cierto? Eso fue lo que nos dio, ¿sí? Mililitros de mercurio, todo elevado al cuadrado. Eso fue lo que hicimos allá. Entonces, ¿qué es lo que representa eso? Lo que quiere decir es que la diferencia con respecto a la media elevada al cuadrado de la distancia de la presión diastólica entre hombres de 30 y 40 años de edad es de 194,30. ¿Qué? ¿Aló? ¿Sí? Por favor, ¿la puedo repetir? Bueno, escribámosla entonces. Entonces aquí podemos decir que entonces aquí sería entonces ahí pondría el promedio de las distancias. Aquí me hizo falta otra cosa. Promedio de las distancias entonces aquí quedaría el promedio de las distancias con respecto a la media al cuadrado de la presión diastólica en hombres entre los 30 y los 40 años es de 194,138 mililitros de mercurio elevado al cuadrado. Así quedaría la interpretación. ¿Sí? ¿Sí la cogieron ahí? El promedio de las distancias con respecto a la media elevada al cuadrado o al cuadrado de la presión diastólica entre hombres entre los 30 y 40 años es de 194,138 mililitros de mercurio elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Lo entendieron ahí? ¿Lo cogieron? ¿Puedo pasar? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a hacer la desviación estándar. La desviación estándar, pues ya sabemos que es mucho más fácil, ¿no? Voy a poner otra diapositiva acá. Entonces, la desviación estándar es, enter acá, entonces aquí, desviación estándar
Entonces aquí la desviación estándar. Recuerden que si era S cuadrado la varianza, entonces la desviación estándar es S, lo que significa que es igual a la raíz de S al cuadrado, ¿sí? Entonces, para este caso en particular, será S será igual a ¿quién? A la raíz de la suma desde igual a 1 hasta n de la marca de clase, ¿cierto? De la marca de clase menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia absoluta dividido en n menos 1. ¿Listo? Para que quede claro acá. Esa sería la fórmula de la desviación estándar. Entonces, pero como en este caso, pues ya tenemos ese valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pilas. Aquí es muy fácil. Pues simplemente va a ser, la desviación estándar va a ser igual ¿a quién? Al valor anterior. Pero recuerden que ese valor hay que sacarle la raíz. ¿Se acuerdan cómo se puede sacar la raíz acá? Entonces, como yo necesito sacar la raíz, esto es lo mismo que si yo cogiera todo este valor, ¿cierto? S al cuadrado y lo elevara ¿a qué? A un medio. A un medio. Eso, si es más fácil así, lo elevará a la 1/2, ¿cierto? Si lo elevo a la 1/2, estoy igualmente sacando la raíz. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Y pues ya uno sabe que por propiedades esto se cancela con esto y al final nos da el valor que tenemos que sacar. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Fácil. Entonces abrimos paréntesis, ¿cierto? Colocamos la varianza. Voy a poner así, los paréntesis simplemente como para que lo vayamos entendiendo. Y lo que hacemos es poner el signito. Acuérdense este que teníamos acá, ¿no? Lo voy a copiar, nuevamente, que es el de elevado. Entonces lo tenía por ahí guardadito. Lo voy a poner aquí, donde se me metió, acá. Y lo voy a copiar, control V. Y voy a abrir un paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí va a la 1/2, o sea, 1 dividido en 2. ¿Listo? Y simplemente le doy enter. Y ya, mire. Aquí me está dando la desviación estándar. Entonces, esto me dio 13,933, bueno, ahí hay otro 3 mililitros de mercurio. Ese ya va sin el cuadrado. ¿Listo? Profe, Señora, Marcia, ¿se puede parar un momentico sobre la fórmula? Qué pena. tranquila. Profe, o la otra forma sería darle igual y escribir la raíz. Y ahí También, aparece abajito. como te quede fácil. Es O sea, como más fácil. tú pones aquí raíz, pones igual, raíz, entonces aquí te sale raíz, doble clic, y le das enter acá, y le doy enter acá. Y ahí me da el mismo valor, ¿no? A medida que Sí, yo sí. lo abro acá, pues me va a dar el valor 13,93333 tal, ¿sí? Entonces da lo mismo, tranquilo, no hay ningún problema, como quieran. Listo, lo voy a dejar ahí. Voy a dejarlo acá con la fórmula de raíz. Oye, ¿esto qué pasó? Está desconectado. Ahora sí. Ya. Entonces voy a dejarlo con la fórmula de raíz, que está aquí a este lado, y con la fórmula que yo hice. Pues es como para que, para cualquiera de los dos se pueden sin ningún problema. ¿Listo? ¿Entendido ahí ese pedazo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Pues simplemente reemplazar. ¿Cuánto nos dio este valor de acá? Ay, perdón, acá. Entonces aquí nos dio que la desviación estándar es igual a 13. 13, ¿qué? 933 Sí, profe. Sí, señor. mililitros de mercurio. Eso. Lo mismo, ¿cómo quedaría la esta? Entonces diríamos que el promedio de las distancias con respecto
¿Listo? Entonces diríamos ahí, el promedio de las distancias con respecto a la media de la presión diastólica entre hombres de los 30 y 40 años, o aquí sería entre hombres de 30 a 40 años, de hombres de 30 a 40 años de edad, es de 13,933 mililitros de mercurio. Esa sería la interpretación. Pilas, ahí ya es con el tema de la reacción, cómo ustedes lo redacten. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Claro? Sí, señor. Más o menos. Más o menos, bueno, eso se aclara en el parcial, no se afanen. ¿Listo? Bueno, coeficiente de variación. Entonces ya veamos cuadrado, entonces voy a meter otra diapositiva aquí rápidamente y volvamos acá. Entonces, ahora sigue el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Este prácticamente es exactamente el mismo. El coeficiente de variación es igual a ¿quién? A la media, ¿cierto? Coeficiente de variación es igual a, la desviación estándar, ¿cierto? Sí, señor. La desviación estándar dividido en la media. ¿Listo? Entonces... Pero creo que esta semana no. ¿Por 100? Bueno, por 100. Creo que la otra semana. No lo podemos dejar a 100 decimales y ya lo deducimos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer acá es, esta es muy fácil de sacar, porque simplemente va a ser con los datos que tenemos ahí, va a ser igual, ¿cierto? Desviación estándar, ¿cuál es la desviación estándar? La que tenemos aquí arriba. Dividido, ¿en quién? En la media, ¿cierto? Y la media me dio 88, que es la que está aquí arriba. Y le doy Enter. Este valor me da 0, este valor sin multiplicar me da 0.1583. Y aquí lo que voy a hacer es coger el mismo valor, ¿cierto? O sea, este que está aquí y lo voy a multiplicar por 100. ¿Cierto? Para que me den decimales. Y mire que ya él automáticamente aquí en el Excel me le pone un porcentaje, ¿cierto? Uy, pero espere porque algo pasó. ¿Por qué lo toma así? Hay un error ahí. No sé por qué lo está tomando así. Profe, ahí arriba donde dice porcentaje, no sé si le puede cambiar a darle general y le quita eso. Porque es por lo que lo tomo como porcentaje. Ah, ya. ¿En general? ¿En qué parte? No, acá arriba donde dice número, acá arriba, no, es que no sé, hacia la derecha, profe, el mouse. Ahí hay como la sección que dice número. ¿Dónde dice porcentaje? Acá. Ahí arriba, donde dice porcentaje. No, donde dice porcentaje, profe. Ah, No, donde está en letra, profe, donde está en letra. Eso, ahí le dan general sin formatos. ah, ok. Correcto. No, raro. Ah, gracias, vale. Vea que ahí aprendemos todos. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, la representación ahora sí la voy a poner acá. 15, bueno, coma, bueno, no sé por qué lo cambié. 15,83. Podemos dejarlo aquí hasta 83. Dejémoslo hasta 84 por el último 9 que está allá. Démoslo así, 15.84. Entonces, ¿qué significa eso? Que este valor que está acá es el nivel de variación que existe entre la presión diastólica. Entonces, aquí en este caso, lo que yo estoy poniendo ahí es, oiga, hay una variación del aproximadamente 15 mililitros, 15 mililitros no, sino del 15%. O sea, está variando un 15%. Pues, realmente es un coeficiente de variación, pues, alto, pero pues no tanto, ¿no? Coeficiente de variación, al final esto me dio 15, 84%. Entonces, aquí lo que me está diciendo es en promedio cuánto está variando los datos, ¿cierto? Recuerden que en el anterior, con este valor, lo que me está diciendo, oiga, esto más o menos varía entre 13, si cogemos el promedio, ¿se acuerdan cuánto nos dio el promedio? El promedio nos dio 88, ¿cierto? Nos dio 88. Este era el promedio, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo es, réstele a este valorcito, este que está aquí, y súmeselo. Entonces, por ejemplo, uno podría decir acá que esto daría, ¿cuánto daría 88 menos 13? Ayúdenme a calcular ese valor.
Esto daría 60, 70, 75. 75, 75 algo, ¿cierto? Y sumándoselo, 101. 101. Entonces, uno podría decir lo siguiente, uno podría decir, bueno, nosotros podemos determinar que en promedio, ¿cierto? Digamos que la mayoría de los empleados tienen una presión diastólica entre los 75 mililitros de mercurio y los 110 mililitros de mercurio. O sea que los empleados, que este rango esté bien o mal, no sé porque no sé de medicina o no sé de tomar la presión diastólica. Lo único que sé es que en este grupo o en el lugar donde se hizo, la mayoría de los empleados tienen una presión entre los 75 y los 101, ¿cierto? Entonces uno dice, vea, está dentro del rango normal, entonces ya en salud ocupacional nos dirán, sí, ese es un rango tolerable, o sea, quiere decir que la persona está bien, ¿cierto? De depresión, o sea, que los empleados no están viviendo un estrés o no están viviendo algún tipo de enfermedad que esté alterando esos resultados. Como puede que alguien diga, uy, no, esos datos no son normales, hay una alta presión diastólica, lo que quiere decir que están sufriendo de hipertensión, o bueno, ese tipo de cosas, o bueno, hay que atenderlos, hay que buscar estrategias para mitigar la presión o mitigar el estrés, o bueno, todo ese tipo de cosas que pueden suscitar de un estudio como este. ¿Listo? Con esto, muchachos, con esto que acabamos de hacer, ya sacamos medidas de tendencia central, medidas de dispersión utilizando datos agrupados. ¿Sí ven? Entonces, aquí ya nosotros nos damos cuenta que estos valorcitos, aunque, por ejemplo, en las medidas de tendencia central, den cuenta que, mire, la media me dio 88 y la mediana me dio 88,57, o sea que sí, muy parecida, ¿cierto? La moda fue la que cambió un poquito, que dio 92, pero realmente las medidas que acuérdense que tenemos que nos sirven a nosotros bastante es la media y la mediana, ¿de acuerdo? Que esos valores son los que nos ayudan a veces a identificar factores de interés en lo que queremos averiguar. ¿Listo? Profe, Señora. lo que pasa es que yo tengo, todo lo seguí al pie de la letra, pero en el momento de hallar el coeficiente de variación, a mí me da 0,07, o sea, el 7% únicamente. Y ya miré y todo y no sé por qué no me da. Ay, espérate, ¿será que lo hicimos mal? No, 88, No, no, a mí mira. me da 15,83. Igual. Ah, también te... 15,83. ¿Sí Sí, te fijaste profe, me da igual. si te fijaste si tomaste la media exactamente? ¿La media a ti te dio 88? Sí, señor, todo me da igual, creo que ya sé en dónde fallé. Qué pena, profe. Vale, no te preocupes. Igual la intención es precisamente esa, que a medida que uno va trabajando se va detectando esos errorcitos, que la idea es que no los cometan en el parcial. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí como presente y vayamos cuadrando ese tema. Bueno, muchachos, quiero mirar una cosa acá, antes de... Con esto terminamos la clase del día de hoy. Entonces voy a darle aquí cerrar esto, guardar. Nos quedan las medidas de posición, que esas las vamos a ver la próxima clase, que son percentiles, deciles, cuartiles, percentiles y deciles. ¿Listo? Esos son los que nos quedan por ver y con eso prácticamente terminamos la parte descriptiva y arrancamos tema para probabilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, claro que lo descriptivo todavía nos falta lo de sus exposiciones, ¿de acuerdo? Pero hasta la clase del día jueves que tenemos todo lo que son las medidas de localización, las medidas de posición, perdón, vamos a trabajar ¿qué es? Hasta ahí para el parcial, ¿de acuerdo? Para que nos quede con... Profe, Señora. la interpretación para el coeficiente de variación. Ahí la interpretación. Ahí sería que sería el porcentaje de variabilidad que hay entre la presión diastólica de los hombres entre los 30 y los 40 años de edad es de el 15,94% o 84%, no sé cuál era, ¿cuánto nos dio? 15,84 fue. 15, sí, señor. Eso, entonces simplemente ahí será, bueno, espérenme a ver, voy a compartir esta acá. Entonces aquí sería el porcentaje
de varia- de variabilidad de variabilidad de la presión diastólica en hombres entre los 30 y 40 años es del 15,84%. Listo, entonces el porcentaje de variabilidad de la presión diastólica en hombres entre los 30 y los 40 años de edad es del 15,84%. ¿Listo? No varía mucho. Ya corregí y sí me da el 15,83%. Eso me afectaría, digamos, por ejemplo, en el parcial. ¿Que no me des el resultado que es? Sí, o sea, es que a mí me dio 15,83%, no el 15,84%. Ah, no, lo que pasa es que yo lo que hice fue que, Es que se aproximó. lo que pasó fue que yo para la interpretación aproximé, pero sí a 15,84, 83,3339. Pero Sí, mire, si ustedes me dan, lo mínimo que voy a aceptar en una interpretación 2 son 2 decimales. Lo mínimo, a menos de que no tenga 2 decimales. Pero si tiene más de 2, si por ejemplo usted me dice es del 15%, perdió. ¿Sí? Si usted me dice el porcentaje de variabilidad de la presión diastólica entre hombres entre los 30 y los 40 años de edad es de 15%, se rajó. No sirvió nada lo que usted hizo. Porque se comió esos 2 decimales, chicos. ¿Cierto? Si me quiere colocar 3, póngame 3. Si me quiere colocar 4, póngame 4. No hay ningún problema. Pero mínimo les voy a aceptar 2. ¿Listo? Porque es que ya he tenido bastantes dificultades. Pues que mire, cuando alguien se come el 84, se está comiendo casi un 1%. Y un 1% puede ser mucho. Puede marcar la diferencia entre que la persona se muera o que se salve, o que una persona, o que una empresa tome la decisión no sé, de sacar un producto al mercado cuando el producto es dañino, o de seguir con la empresa abierta cuando la empresa no puede seguir abierta, o de cerrar la empresa sabiendo que la empresa todavía podía seguir adelante. O sea, son muchos factores que pueden marcar la diferencia solo con ese, porque cuando usted me quita ese 84%, me está quitando realmente un 0,84%. ¿Sí ven? Y ese un 0,84% puede marcar la diferencia entre quién es un presidente y quién no es presidente. ¿Sí me entienden? O sea, eso es para que entendamos que la magnitud aquí en estadística puede marcar mucho la diferencia cuando nosotros nos comemos decimales. ¿Listo? Eso para que quede como claro, para que no vaya a haber ningún inconveniente, por favor. Darle aquí archivo, lo voy a guardar, esta clase número 5, ¿no? Que tenemos con ustedes. Bueno, ya le voy a guardar ahí, pero voy a guardarla acá como, semana 4, clase 5. Es que las tengo así organizaditas para que no. Bueno, ya hoy en el transcurso del día les estaré compartiendo la presentación. Como les decía antes, nos quedan las medidas de posición, que sería cuartiles, deciles y percentiles. Y con eso terminamos tema para el primer parcial, que será después de las exposiciones. O sea que la idea es que ustedes organicemos tiempo. Recuerden que en el transcurso del día voy a estar recibiendo los grupos, así que pues entre ustedes, si quieren los grupos me los pueden enviar al WhatsApp del grupo que tenemos nosotros. Entonces para que me vayan, por favor me escriben los nombres completos. Es que a veces me escriben Laura, Camila y tal, y hay como 3 Lauras. Entonces, por favor, nombre completo para que yo lo mire por lista, por favor. Uy, de por Dios. Por acá hay una chica que dice que está viendo clase conmigo y hasta ahora se reporta. En este grupo, sí, es que lo que pasa es que
Dice que es que lo que pasa es que no tenía acceso. Y a la hora que se reportan de por Dios. Buenos días para el grupo. Envíenme, por favor, envíenme los grupos. ¿Quién me envió este mensaje acá del grupo? Donde está Laura, Camila y Natalia. Por favor, envía los nombres completos de las 3 personas al grupo de estadística. ¿Listo? Al grupo de estadística. ¿Por qué lo envías al grupo de estadística? Porque así los otros compañeros se van a dar cuenta quiénes ya están comprometidos con cada grupo, ¿sí? Para que estén comprometidos con cada grupo y la idea sería que cada uno ya dijera, vea, ya tal persona quedan tales y pues ahí miramos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Queda alguna duda, algo pendiente que de pronto quieran aclarar? Ahorita me pongo a contestarle a los que están escribiendo los grupos, ¿listo? ¿Alguna otra cosa, muchachos? Bueno, no hay más dudas e inquietudes. Entonces, agradecerles nuevamente por otra clase. Nos vemos el día jueves a las 4 de la tarde. Que descansen. No se les olvide nuevamente para los que no estuvieron al principio que el taller hay plazo de resolverlo hasta el día de hoy. Ya mañana no acepto respuestas de este grupo. ¿Listo? Entonces, que por favor, para que se pongan pilas con eso. ¿Listo? Muchísimas gracias, que descansen, que estén muy bien y nos vemos el jueves. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego.